Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, un placer para nosotros estar con ustedes a esta hora y compartir las principales noticias nacionales e internacionales, analizadas por supuesto y comentadas por todos los del equipo. Gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de la República Dominicana, así como también allende los mares en los diversos países del mundo a través de sus plataformas, sistemas de cables y aplicaciones digitales. Un abrazo a todos en este lunes 4 de abril del año 2022. Señor Randy Ortiz y Terrero, placer saludarle. ¿Qué tal su fin de semana? Muy bien, muy bien. Buenos días, Atahualpa. Aquí muy bien, fin de semana muy bueno, muy movido y cosas. Nos sentimos muy bien y bueno, y arrancamos este lunes ya con las tareas de comunicarnos con nuestros televidentes que cada día nos acompañan. Así es que buenos días a todos, donde quiera que se encuentren, en la República Dominicana o en cualquier parte del mundo. Aquí estamos. Hay muchas informaciones, por supuesto, acumuladas durante el fin de semana. Aprovecho para dar los buenos días también al camarada compañero Miguel Torres y Pérez, que también nos acompaña en el estudio en este lunes, primer lunes de abril, del mes número 4, el día número 4 de este año 2022. Y por supuesto, vamos a hacer una especie de resumen de lo que fue el fin de semana y hay informaciones que vamos a compartir con ustedes. Miguel, buenos días. Hola, Atahualpa Ramírez. Hola, Randy Ortiz. Cristian Acevedo, Cookie Ramírez, el equipo que conforman esta estructura, ¿verdad? Que a través de las vías digitales nos vemos en el mundo. Y a nosotros nos place asumir este compromiso cada mañana aquí en Boreal Televisión. Así que les saludamos con mucho cariño y vamos a conocer los hechos de mayor interés. Muy buenos días. Ustedes recordarán que el pasado viernes, el pasado jueves, nosotros hablábamos que si estábamos equivocados con relación a que decíamos que el 70% del presupuesto del 4% del Producto Interno Bruto para educación se estaba yendo en salario y un 16% se iba en el desayuno escolar y apenas un 4% un 14% se iba a la inversión propiamente de formación y de educación. Pues miren que me quedé corto con los números. De acuerdo a la ejecución presupuestaria del año 2021, lo tengo por aquí, y les decía que bueno que ojalá me corrigieran, porque los números que me daban eran eso. En un informe sobre la situación y evolución de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación del año 2021, se revela que a partir de la asignación del 4% del Producto Interno Bruto corriente a la educación preuniversitaria, la institución a partir de ese 4% recibió 135.696 pesos con 76 centavos, 135.696.76 millones.
de los cuales 76.27 fueron a gasto directo en personal y una proporción muy baja a lo relativo a la calidad educativa. 76.27% del presupuesto de educación se fue para salarios, gastos fijos. De ese total, 103.000, presten atención, 103.494.49 billones, recuerden el número, 135.696.76 millones. De esos 135.696 millones, 103.494.49 billones de pesos se destinaron al gasto directo de personal. O sea, esa es la carga fija salarial, contribuciones a la seguridad social, pensiones y jubilaciones. Otros 3.841.6 billones se dirigieron al gasto de capital, que es la inversión propiamente en la educación. O sea, un 2.83%. Y 28.360 millones a otros gastos operativos. O sea, formación de docentes, alimentación escolar, transferencias corrientes a los centros de mantenimiento escolar y suministros de aulas. Esto es un 20.70%. O sea que yo me quedé corto. Y lo reitero, yo lo acepto, me equivoqué. Me quedé chiquito. Porque en lo que yo decía era un 70%. Aquí estamos hablando de un 76%. Y estamos hablando de más de un 20%, 20.9%, 21% que van a otra cosa. Y solo un 2.83% al gasto de capital, a la inversión propiamente en la educación. Frente a estos números y los resultados que hemos tenido en estos 9 años de ejecución presupuestaria completa del 4%, ¿cómo puede venir la ADP a hablar de aumento de salario en estos momentos? Un aumento de salario del que pretende la ADP dejaría sin un centavo la inversión para propiamente para la educación. Y yo decía, ojalá que el Ministerio de Educación, ustedes recordarán, dé a conocer qué se gasta en cada renglón. Bueno, pues ya tenemos el informe completo y lo que había sido un número preliminar que nosotros habíamos dicho es más grave aún todavía. 76% en salarios, lo otro 20% en alimentación escolar, transferencia corrientes a los centros, mantenimiento escolar y suministros de aula. 2.83%, que equivale a 3.814 millones de pesos para la educación. De 135, solo 3.000 fueron propiamente para la educación de los docentes en la escolaridad preuniversitaria. Señores, eso es un escándalo. Eso es un escándalo. Adelante, señor. Atahualpa, Miguel, los amables televidentes. No solamente es una baja inversión en la educación. Mucha gente diría, bueno, pero Atahualpa está haciendo unos cálculos, pero obviamente que el magisterio es es el renglón de la organización del Estado que tiene más miembros que los profesores, lo cual es correcto, porque eso es lo que garantiza, ¿no?, que haya una transformación de una sociedad por vía de capacitar a sus individuos para que estos a su vez
más adelante, en el escenario que le presente la vida, pues tengan un desempeño adecuado, y le den un, como se dice, el jalonar la sociedad hacia adelante. Pero resulta, sucede y viene a ser que hay una parte que uno no entiende mucho, que es la parte de la educación dentro del presupuesto. Porque se entiende como educación de calidad, la educación donde primero el currículum o la currícula, como usted quiera llamarle, está sintonizada con las necesidades de la sociedad, para lo cual hay que invertir, por ejemplo, en laboratorios, tanto físicos, químicos, de biología y de la naturaleza que sea, para que el estudiante adquiera destrezas mayores que las que ha logrado hasta este momento a través del sistema educativo. Sobre todo a los que le ha tocado la educación después que nosotros salimos de las escuelas, que es el periodo a partir del cual usted ha visto cómo declina la calidad de la educación y cómo maestros sin capacidad llegaron a las escuelas. Hay muchos con mucha capacidad que lamentan, que son los que más sufren, tener que verse envuelto en una dinámica improductiva. Uno no sabe en este momento en qué consiste la parte del presupuesto, esa mínima que Atahualpa ha ido diseccionando y presentando, esa parte mínima que es la educación. ¿A qué se refiere? Porque habría que ver. Uno no ha visto en 9 años un cambio sustancial. Bueno, sí, hemos visto un cambio en los estudiantes, no lo podemos negar, para peor. Para peor. Porque con los estudiantes de ahora usted no puede hablar de nada, salvo excepciones, que siempre lo hay. Siempre lo hay. A veces más por la educación que reciben en sus casas, por lo que oyen hablar en sus casas, que por lo que le da el sistema educativo público. Entonces, uno no sabe exactamente, pero lo que es peor, Atahualpa, educación tiene una gerencia. En este momento, a mitad de año escolar, tú ves la situación de Dajabón y otros pueblos del país, donde hay una serie de escuelas sin maestros. Porque o a los que ganaron el concurso no lo nombraron, o hay escuelas que necesitaban de nuevos maestros y no les ha llegado el nombramiento. Algunos dan clases y no le pagan las clases sustitutas. Y eso ha armado un ruido extraordinario en el ministerio, que recibe más dinero que todos los demás ministerios. Ningún otro ministerio recibe el 4%, no del presupuesto nacional, no, del Producto Interno Bruto, que es la suma de todas las riquezas generadas en un año en un país. Y eso es mucho dinero. Aunque mucha gente defiende, yo entre ellos, que todavía nos quedamos cortos. Hay países que llegaron a invertir hasta el 10% del Producto Interno Bruto. Y esos países se transformaron. Japón, incluso países latinoamericanos, como en Chile, por ejemplo, invirtieron más que eso. Bueno, entonces ahora mismo tenemos una serie de ruidos, de profesores reclamando más, profesores que pasaron unos programas, unos concursos, no han sido nombrados, escuelas que no tienen maestros, porque para lograr la tanda extendida de una escuela hubo que eliminar la tanda vespertina y hubo que eliminar la tanda nocturna. En muy pocos lugares hay educación nocturna y son lugares por razones muy específicas. Entonces, obviamente que había que construir más escuelas. Las escuelas se construyeron casi en su totalidad, aunque hay una cantidad que no se terminaron, otras tienen vicios, pero en términos generales se construyeron miles y miles más de aulas. Pero el proceso de selección del personal con calidad suficiente ha quedado cojo, y lo que hay es una maraña de discusiones. Y tenemos un Ministerio de Educación que no sale de un escándalo. Por lo tanto, uno a veces dice, bueno, pero el presidente de la República, que todos los días crea un mecanismo, un anuncio nuevo, algo, tratando de
de lanzar su país hacia adelante en medio de esta situación, pues siente que el principal ministerio, que además lo dirige el hombre que fue la mano derecha del presidente de la campaña, era el jefe de campaña del presidente, por alguna razón que uno no entiende, vive envuelto en una discusión y una ADP, un sindicato de maestros que piensa al parecer únicamente en sus beneficios independientemente de cualquier cosa. Y digo esto porque si uno no, sin negar el derecho a los maestros, uno no entiende por qué el maestro solo hace reuniones en horario de clase. Las clases, el horario de clase no le pertenece a la ADP. La ADP es un sindicato privado que acciona en el servicio público, pero no es dueño del horario y que no tiene creatividad porque su forma de protestar únicamente consiste en quitarle las clases al que ya la desigualdad social tiene postrado en la parte de abajo de la población, que son los pobres. Así es que no sabemos, Atahualpa Miguel, cómo vamos a arrancar con un presupuesto así repartido, con una ADP, con esa visión, y con un ministro de Educación que luce ser que no ha logrado domeñar esta red bravía de la educación dominicana. Así es, hoy comenzamos el lunes, ¿verdad? Con muchos temas de interés para todos nuestros amigos televidentes. Quiero destacar, a propósito de la diversidad de informaciones en este lunes, el trabajo que está haciendo con mucho empeño la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía y la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en su cuenta de red de Twitter, donde se destaca el decomiso de más de 998 kilos de cocaína que fueron incautados en un operativo donde intervinieron varias unidades que están para investigar, pero sobre todo reprimir el tráfico ilegal de estupefacientes. Oye, son muchos los palos, para decirlo de manera popular, que ha dado o que han dado los organismos en el país para prevenir e incautar una gran cantidad de cocaína. Se está hablando ahora de más de 1 tonelada y algo. Estamos hablando de mucha droga. Pero hay algo que se destaca en esto y que nos mueve, ¿verdad?, a la curiosidad, y es que no aparecen las personas responsables de este cargamento y también la suerte de otros cargamentos que han sido incautados. Sin embargo, no se dan muchos nombres. Algunas personas ahí son detenidas y son conducidos a la acción de la justicia. Recordemos el hecho aquel en el 2004, a raíz de la incautación de la droga que venía supuestamente a Santiago y que sería llevada a una zona franca donde el narcotraficante Ernesto Paulino Castillo, ¿verdad?, era responsable de ese cargamento. Y no es tan fácil, ¿verdad? Pero vamos a aclarar algo, Miguel, y discúlpame que te interrumpa. O sea, de que venía para una zona franca, eso fue una especulación. Una especulación. O sea, no se puede dar como una afirmación de que ese cargamento venía para acá. No. Porque no hay vías que doblen para San Francisco de Macorís, para La Vega, para otro lado. En ese momento se dijo, sin embargo, no hay ánimo de quedar, ¿verdad?, descrito con un sector tan importante como Zona Franca, pero fueron comentarios que se hicieron en ese momento. Recordemos que en 1992, algo así, se hizo un gran decomiso que prácticamente fue un escándalo. Nosotros pensábamos que eso no iba a ser sobrepasado en términos de cantidad, en términos de volumen. Sin embargo, lo que se ha incautado últimamente no tiene parangón. Entonces, en ese momento cayó preso Florian Félix, una persona que llegó a abrazar características de mito, de leyenda en la cárcel, por la capacidad que tenía, el dinero que tenía de comprar a las autoridades y de moverse a sus anchas. Incluso era un preso tan privilegiado que salía de las cárceles y se le veía caminando,
compartiendo y haciendo la buena vida, la francachela, como cualquier persona normal. Todos esos privilegios, por eso terminó en un momento en que tuvo una fricción, un choque con un agente de la policía y finalmente fue asesinado. No deja de ser pues, preocupante el que todavía la República Dominicana sea utilizada como un puente para llevar esta droga a Estados Unidos, a Europa. Ahora se dice que esta iba a los Países Bajos. Sin embargo, destacamos el trabajo vigilante de las autoridades para estar al acecho de estos decomisos que en nada pues, contribuyen, porque no queremos tener una imagen de que somos un puente para dañar las mentes, para dañar la salud de las personas con este tipo de drogas. Hoy lunes también no, arranca. Atahualpa, solo darle este dato para completar el tema de Miguel. Ciertamente, Miguel tiene toda la razón. Las actuales autoridades del Departamento de Drogas, de la DNCD, han sido de las más eficientes de la historia de la lucha contra la droga. Un año de mucho éxito. Solo el dato que voy a dar es el siguiente. Solo en lo que va de año, óigame bien, en lo que va de año, estamos entrando al cuarto mes. Los decomisos suman 7 toneladas de droga. Son María Purísima. 7, solo en lo que va del año. Quiere decir que yo creo que merecen ese reconocimiento, lo que señala Miguel. Este decomiso iba para Rotterdam, que es un área portuaria de los Países Bajos. Y todavía no se sabe quién la envía, quién específicamente la iba a recibir, pero ha sido un gran decomiso. Sí. Oye, pero 7 toneladas, Dios mío, eso son como 14,000 libras. Una tonelada son 2,000 libras. Pero además, eso principalmente en un par de lanchas rápidas con ayuda de los tucanos, y el resto ha sido en el puerto multimodal Caucedo, que es el que, oigan bien, que es el puerto que tiene rayo X. Gracias a los rayos X. Y la pregunta dejo, ¿y los demás puertos que no tienen sistema de rayos X? ¿Qué habrá pasado por ahí? Ay, María Santísima, son mucha gente volviendo esto. No sigo. Miren, ¿cuánta nariz hay que dar para 14,000 libras? Miren, hoy arranca el juicio a las pruebas de la operación Antipulpo. El juez David Timoteo Peguero, que es el juez el magistrado del 7º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, es el que tiene ahora la responsabilidad de evaluar la caterva, el huracán de pruebas que dice tener el Ministerio Público para imputar a los que son señalados en la operación Antipulpo. Recordemos que este es uno de los primeros casos que se conoció, o sea, que se empezó a trabajar en la Procuraduría General de la República y cuyo principal imputado es Alexis Medina Sánchez. Hoy lunes y todos los lunes, a partir de hoy, se va a dar continuidad a la lectura de las pruebas por parte del Ministerio Público. Pero también el juez David Timoteo Peguero tiene que escuchar las pruebas a descargo de los imputados. O sea, que esto va para largo. Recordemos que se habla de un expediente de más de 100,000 páginas. Aunque las páginas no son pruebas. Hay mucho de motivación, hay mucho de construcción en el mismo expediente, pero cuando hablamos de pruebas, mire, nosotros tenemos este periódico que llega aquí todos los días. Eso es una prueba. Y no hay que abundar demasiado. Lo que generalmente se ve es que ambas partes motivan esas pruebas y ahí es que se va el mayor tiempo. De los imputados, aparte de Alexis Medina Sánchez, recordemos que están ahí también su hermana, Carmen Magalis Medina Sánchez. Ese es el expediente que involucra también o que imputa a Fernando Rosa, a Huacal Bernabel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona.
también a Francisco Pagán y Aquiles Alejandro Christopher. Incluye también a Julián Suriel Suazo, a Freddy Hidalgo, el doctor Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén y Domingo Antonio Santiago Muñoz. Estos son los imputados en el caso de la operación Antipulpo hasta ahora. No se ha dado a conocer de si habrá nuevos imputados, pero al entrar en este proceso, en esta etapa del juicio, pues se supone que, aunque no se cierran las investigaciones con nuevos imputados, pero sí ya más o menos está definido lo que es el expediente de la Procuraduría General de la República o el Ministerio Público. O sea, a partir de hoy comienza el juicio de las pruebas, reitero, en la operación Antipulpo, que ya veremos el curso que tomará este juicio. No especifica la sala, el juez, si esto va a ser público o si se va a hacer como debe. Tengo entendido que es una presentación de ambas partes, pero ustedes saben que si no hay ningún tipo de restricciones, pues se comienza a transmitir por algunos medios de comunicación y también se hace en una especie de audiencia pública. Es como dicen, entró en el carril el caso Antipulpo, la operación Antipulpo, y de aquí en adelante pues vendrán los incidentes y todo eso, pero por lo menos ya entró en los rieles del tren para ser conocido finalmente. Nos vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque con más del contenido para el día de hoy, aquí en su Mañana Boreal, por los canales de Boreal Televisión. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. Todos tenemos un sueño. Ese que no nos deja dormir. En ocasiones está tan dentro de nosotros que se puede quedar ahí sin que se cumpla. Despertarlo solo depende de ti. Despierta tu sueño y juntos lo hacemos realidad. Con 2 millones en efectivo para tus sueños. Participa y sé uno de los 12 ganadores. Canjea 10 puntos por boleto. Genera boletos adicionales con productos patrocinadores o utilizando tu tarjeta de crédito 5. Sirena, más de una emoción. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. República Dominicana protege a sus niños y niñas.
Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Si los adultos respetaran las señales de tránsito, no existieran tantos niños tristes. Por la falta de sus padres, yo quisiera que nada se accidentara. Pero eso es solo posible si los conductores respetaran las señales de tránsito. Así tendríamos un país mejor organizado y niños felices. Por favor, hazlo bien. Hazlo por nosotros. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos de regreso con ustedes en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Adelante, señor Ortiz. Okay. Bueno, tenemos de vuelta la situación de la importación de productos para suplir las carencias que en algún momento esta situación general, ya sea la pandemia, ya sea la guerra rusa-ucraniana, nos ha ido generando. El partido de gobierno, el PRM, apoya las importaciones con 0 arancel, con declaraciones emitidas precisamente por Miguel Seara Hatton, que es en ese partido la cabeza del sector económico, pero él también es el ministro de Economía del país. Vimos a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, también, diciendo que el gobierno no va a importar ningún producto que se produzca aquí. Eso daría un poco de tranquilidad. Pero desde la oposición, el expresidente de la República, Leonel Fernández, ha dicho que el gobierno no sabe qué hacer en sus recientes declaraciones y para manejar esta crisis. Y les recomienda que no importe los productos que puedan afectar la producción nacional, pero que sí puedan importar, por ejemplo, harina o trigo o cualquier otra materia prima en favor de los productores nacionales, para que no se genere un mal peor que el que existe hasta ahora, que se derivaría de la quiebra de muchos productores nacionales. Esa situación mantiene a todo el país a la expectativa, porque lo que ha pasado en otras naciones debe ser un ejemplo para nosotros, aunque el expresidente Leonel Fernández puso eso de relieve cuando señaló en sus críticas que el gobierno tiene que buscar la manera de frenar el alto costo de la vida, y señaló que otros países de la región, como citó el caso de Panamá, el caso de Colombia,
el caso de Costa Rica, Chile y algunos más, de que, según él, la República Dominicana tiene hasta 3 veces el alto costo de la vida, por lo que hemos señalado, con relación a esas naciones, tratando de reforzar su crítica en el sentido de que las actuales autoridades no saben qué hacer. De todas maneras, el panorama luce un poco difícil, habida cuenta de que, por ejemplo, en el subsidio a los combustibles en una semana pueden irse, digamos, 1.000 millones de pesos. Y el gobierno no aumenta los combustibles. Viene otra semana de alza de combustible y también el gobierno pues subsidia eso. ¿Hasta cuándo los subsidios a los combustibles? ¿Hasta cuándo los subsidios a los alimentos básicos, ya sean importados enteros, como se anunció en algún momento, ya sea materia prima para que se produzcan aquí, ya sea una baja de aranceles? Por ejemplo, hay países que han decidido eliminar de los aranceles ese impuesto específico, que no es el IVA, que aquí es el 18% del ITEVIA, que es ITEVIA, en otros países el IVA, o sea, el impuesto al valor agregado. ¿Hasta qué punto podemos soportar y cuál podría ser la respuesta si esta situación se alarga? Porque la guerra, que es el último derivado de los componentes internacionales de la situación que vivimos, no ha terminado todavía. Es verdad que han avanzado en propuestas, cada uno admite una cosa, otros están disponibles para no aplicar, pero la guerra sigue y los efectos de la guerra siguen. Y hay un componente adicional de Rusia exigiendo rublos, pero esa es una situación allá, pero se está reflejando aquí. El asunto de los contenedores, la crisis de contenedores, las alzas de los fletes, sigue gravitando sobre una serie de los costos y uno se pregunta, ¿hasta cuándo podrá soportarse? ¿Hasta qué punto el gobierno hace todo lo que tiene que hacer? Y si no hace todo lo que tiene que hacer, ¿qué más puede hacer? ¿Para qué tenemos más que prepararnos los dominicanos en medio de una situación donde solo el área de turismo solo, por la guerra de Ucrania, ha perdido 60.000 personas más que debieron haber venido y que ya no van a venir y que uno no sabe cuándo vendrán? Y si de otras latitudes vienen, entonces tenemos ahí una especie de sopa de letras donde cada componente es exactamente una situación para preocuparse más allá de lo que nos hemos preocupado hasta ahora, que lo único que estamos es enfrentando situaciones, por ejemplo, las vacunas que se vencen, el AstraZeneca que no cumplió, que nos manda de golpe una vacuna que se van a perder, pero el gobierno que se adelanta a negociar, bueno, ya no nos manda eso, nos quedaste mal, pero vétanos de las otras, o danos a cambio de lo que hemos pagado y tenemos que pagar otros medicamentos. Entonces, viéndolo bien y teniendo huelga de maestros, inconformidad general, porque nadie al que le está subiendo el costo de la vida se siente contento. El anuncio de las EDES que para en este trimestre, que va hasta junio, aumentar un 3%, ya el primer trimestre se aumentó un 3% a la tarifa, lo que indica que si sigue así, con el resto del año terminaremos con un aumento del 12% a la energía eléctrica. Algunos sectores les reclaman al gobierno que pare, sobre todo los empresarios, lo de la tarifa eléctrica. Ahí hay todo un menú, Atahualpa, Miguel y nuestros amables televidentes, para uno tener algo más que preocupación por el hecho de que uno no ve que nuestro país tenga todos los recursos a la mano como para sortear este mar así de proceloso y llegar con éxito al próximo puerto que ni siquiera sabemos dónde está en este momento, pero que uno espera que sea al que sea
uno llegue con la menor cantidad de bajas o daño a la economía posible, pero la verdad, y solo quise dar pinceladas de situaciones diversas, pero todas confluyen en la calidad de la vida de los dominicanos y la posibilidad de desempeño de las actuales autoridades para poder seguir avanzando en su esquema de gobierno, en su programa de gobierno y en la salud social y económica de la República Dominicana. Solo agregar a ese comentario, Randy, que el video que se puso a circular este fin de semana de la vicepresidenta de la República, esas declaraciones las hizo la señora Raquel Peña cuando no era vicepresidente, porque se ha querido decir que hay una descoordinación entre lo que plantea el presidente Luis Abinader a través del proyecto de ley o el Poder Ejecutivo y la posición de la señora vicepresidente. Esas declaraciones, inclusive, si se escuchan bien, ella habla de los que están en el gobierno y que necesita el apoyo de los productores nacionales para cambiar esas cosas. Lo único que podría señalarse ahí es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con un violín en el cuello. Pero el video no es de ahora. Se ha querido promover como si fuera de ahora para crear la idea de que hay una contradicción entre el presidente y la vicepresidenta, y no es así. Ese video es cuando ella era candidata vicepresidencial acompañando a Luis Abinader en la campaña electoral del año 2020. Sí. Miren. Aunque yo no vi el video, yo vi lo que publicaron medios escritos. Tal vez ellos copiaron del video, pero yo estoy viendo medios escritos. No sé si son exactamente la misma situación. Bueno, creo que tengo el video guardado por ahí, donde ella se refiere a ese tema, pero lo podría buscar un poquito más adelante para que vean lo que ella dice, y está hablando a futuro, no ahora. Sí. Miren, hay un tema que yo quisiera abordar porque me ocupa la atención. A raíz de la puesta en marcha de los corredores en Santo Domingo y que se habla de crear los corredores en Santiago, escuchaba al director o presidente del Consejo de Movilidad, el Consejo ¿cómo se llama ahora? El gabinete de sí, coordinador. Bueno, sería el coordinador. Hugo Veras. Lo escuchaba en una entrevista hablando de los corredores. Habló de los corredores en Santiago y los corredores en la capital. Se ha dicho que la reacción del gabinete de transporte fue tomada bajo la presión de Juan Uvieres, de que, bueno, se hicieron actos vandálicos en el último corredor de la Charles de Gaulle y se reaccionó dándole el corredor de la 27 a Juan Uvieres. Okay. Entonces, ¿qué resulta? Juan Uvieres es el que está operando ese corredor desde hace muchísimos años. La misma ley establece que los que han estado operando esos corredores son los que tienen opciones en primer término para crear las empresas de transporte registradas, legalmente reconocidas, y participar lo que debió ser una licitación o lo que debe ser una asignación. Pero no es por ese lado que quiero enfocar mi preocupación. O sea, que va en otro orden. Todos conocemos las veleidades, los intereses y cómo ha sido el accionar de los llamados en primer término sindicalistas del transporte y luego ya oficialmente empresarios del transporte. Con cualquier quítame esta paja, cualquier disidencia, cualquier aumento en el precio de los carburantes, lo primero que hacen es el recurso de huelga. Y a mí me gustaría como ciudadano
conocer o que se dé a conocer a la opinión pública el tipo de contrato que se hace para la concesión de esos corredores a los empresarios del transporte. O sea, ¿a qué obliga el contrato a los empresarios del transporte? ¿Cuáles son sus obligaciones? Hay que recordar que los corredores, las rutas son propiedad del Estado Dominicano, igual que las rutas del transporte urbano son propiedades del ayuntamiento o de los ayuntamientos de sus respectivos municipios. Digo esto porque hasta ahora solo conocemos que Antonio Marte tiene uno, que Cambita tiene otro, Cambita tiene dos, y ahora el de la 27 va para Uvieres. Se tiene un corredor también. Resulta que a manera que entran esta nueva modalidad que está contemplada en la ley, la OMSA sale de esos corredores. Decía el coordinador del gabinete de transporte que esas unidades de la OMSA van a ser reubicadas en otros corredores, en otros lugares donde hacen falta, sobre todo en las principales ciudades o en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. O sea que en la práctica el transporte de esos corredores queda en manos del sector privado. Y no es del sector privado cualquiera, sino de un sector que ha dado muestras de sus actuaciones no tan santas y que les importa a los empresarios del transporte dejar un día sin transporte a la población. O cuando ven que hay un olor a poder por parte de la oposición o de un partido político, arriman el hombro a ese partido que huele a poder o a ese líder que huele a poder. Y a partir de ahí le hacen la vida imposible al que está en el gobierno. Así como hemos tenido y tenemos la situación de la ADP, que prácticamente no tiene ningún tipo de limitación, ni control, ni nada, porque aquí se le tiene miedo. Asimismo, podríamos caer en la situación con los empresarios del transporte cuando el gobierno no tenga cómo suplir el transporte a la gente que utiliza esos corredores, porque ya no va a estar la OMSA. Se planteó la posibilidad de que la OMSA se mantuviera en esos corredores, pero resulta que mientras el pasaje en los nuevos autobuses de los corredores de los transportistas cuesta 35 pesos, el de la OMSA cuesta 15. Entonces, evidentemente, independientemente de la frecuencia con que se lleguen los autobuses a las paradas, la OMSA sería una opción más barata. Menos frecuencia, menos frecuente, pero más económica. Bueno, pues están sacando las guaguas de la OMSA de esos corredores y se les está entregando íntegramente el manejo a esos empresarios del transporte. Cuando uno habla del sector privado, uno entiende que a través de sus asociaciones son empresarios que se organizan para mantener una posición conjunta frente a determinadas situaciones que se dan. Imagínense ustedes con el historial de tigueraje, y lo voy a decir claro, con el historial de tigueraje que hemos visto todavía los mismos métodos de romper los cristales de los autobuses, de agredir a los usuarios del transporte, que en un momento determinado, lo que me preocupa es que en un momento determinado haya un disgusto entre las autoridades y que el contrato de concesión no establezca la obligatoriedad del servicio independientemente de una situación de conflicto. No sé si me estoy explicando claro. Lo que pasa es que estamos poniendo la iglesia en manos de Lutero si no tenemos un convenio claro que obligue al concesionario
a mantener el servicio, aún haya una situación de conflicto con las autoridades. Y que haya, sobre todo, que lo que prime es la obligación del diálogo. Yo pienso que eso debe estar incluido en un contrato de esa naturaleza, porque usted le está concesionando para el usufructo exclusivo de una propiedad del Estado, que es el dueño de los corredores, de las rutas, se las está dando a un grupo de gente cuyo historial no es tan santo y que en un momento determinado se nuclean entre todos, o sea, todos tienen, aunque usted los ve enfrentados y matándose uno con otros, resulta que al final son aves del mismo nido, como decía Balaguer, duermen en el mismo palo. Esa situación debe ser aclarada o debió ser aclarada y, en aras de la transparencia, publicar los contratos que se están haciendo con los operadores de esos corredores. Y agrego algo, porque tengo unas declaraciones por aquí de Juan Marte, que Juan quizás sea uno de los... y que se nota más prudente. Sí, Juan ha adoptado una actitud más prudente, menos, sin dejar de ser contestatario, sí, pero ha ido entendiendo cuál es el rol de un liderazgo dentro del sector choferil. Y Juan lo que ha señalado en unas declaraciones que se enviaron a la prensa y que él me las envió por aquí, que en Santiago no existe consenso para implementar el nuevo sistema de transporte masivo, el monorriel y el teleférico. Y asegurando que no existe ningún consenso con los trabajadores del transporte y los transportistas de Santiago, Juan señala que de implementarse esa modalidad en Santiago, unas 22 rutas del transporte urbano serían afectadas, entre las que Juan cita la F, la A, la M, la C, la DT, la Q, la C, bueno, el abecedario entero está ahí, entre otras. Asimismo, se queja de que miles de choferes que por décadas han vivido del transporte y más de 20.000 empleos indirectos serían desplazados con la construcción del monorriel y el teleférico en Santiago de los Caballeros. Y emite una opinión que es la que muestra la posición y la prudencia con que está haciendo estas declaraciones. Que el transporte hay que modernizarlo, dice Juan, ciertamente, y dignificarlo, pero la preocupación está de que no exista ningún plan concreto desde el Estado Dominicano para mitigar el impacto negativo de este sistema masivo de transporte, dice Juan. ¿Qué es lo que muestra Juan Marte? Sencillamente diciendo, entendemos que el transporte público hay que modernizarlo, hay que colectivizarlo, hay que dignificarlo, pero no conocemos todavía un plan. Las autoridades no han venido y no han explicado cómo pueden reinsertar a los choferes que van a ser desplazados, porque evidentemente que esto va a crear una revolución en términos del transporte urbano en Santiago de los Caballeros e innegablemente se van a afectar todas estas rutas de transporte urbano. Pienso que es una posición contraria a la de otros sindicalistas que lo que plantea es inmediatamente, no, aquí no puede entrar el monorriel, aquí no puede entrar el teleférico, o no pueden hacerse los corredores porque desplazan a los choferes del concho. Lo que está planteando Juan es más claro, o sea, dígame cómo vamos a resolver esto, cómo vamos a insertar en el nuevo modelo a los que van a ser desplazados. Y por ahí debe comenzar la dirección del gabinete de transporte. Esa situación en Santiago y la preocupación que también involucraría a Santiago, aunque ya en el caso de Santiago
tendríamos que hablar de rutas alimentadoras de estos sistemas masivos como el monorriel y el teleférico, y los corredores que podrían implementarse en Santiago incorporando a los que serían desplazados. Un autobús que trabaje 3 turnos de 8 horas, en dado caso se quiera mantener, o ponga usted que se trabaje 18 horas, puede incorporar a 3 o 4 choferes de a 6 horas cada uno, trabajando 18 horas. Y si se sacan 5 carros de una ruta por cada autobús, usted está hablando de que tendría que buscarle la solución a 2 choferes o a 1. Pero no solamente tienen que ser choferes, pueden ser supervisores, pueden ser... hay muchos trabajos que son colaterales que pueden incorporar a los choferes en ese plan. Y por ahí debe venir la dirección, o en esa dirección es que deben venir las autoridades del Gabinete de Transporte. Lunes 4 de abril. Este programa, como todos los programas, se guardan, se graban, están ahí disponibles para ustedes en nuestro canal de YouTube, Boreal Televisión. Guárdenlos, porque la preocupación es válida con relación a poner la iglesia en manos de Lutero. Oye, no deja de ser preocupante que, como bien tú dices, entre otros anuncios que ha hecho a propósito de la mención del señor Hugo Vera, que está haciendo las veces de coordinador, hay que preguntarse, esas personas que agredieron otras guaguas, dinero que se ha depositado para invertir, para tratar de renovar, nunca han caído presas, como pasó en una oportunidad. Muchas veces, en el caso de las Américas, una zona franca ahí donde se tiró una bomba explosiva de fabricación casera y fueron lesionadas varias mujeres que iban a ganarse sustento del día a día. A veces tú te preguntas, pero bueno, hay que entender que las clases no se suicidan. Sin embargo, a veces me pregunto, ¿es el mecanismo adecuado en el caso de la capital crear este alboroto, el que esas guaguas le cayeran a pedradas? El caso de Juan Uvieres tiene un corredor en la capital dominicana. Entonces tú piensas, pero bueno... Varios, porque tiene el de la 27. Sí, uno de los principales en la 27. Entonces tú te preguntas, y no hay derecho a la libre empresa. Ese activo, ese pasivo que podría quedarse, como tú señalas, en el caso de choferes que podrían quedarse sin empleo ante la presencia ya de un monorriel y el teleférico, es una inquietud muy importante que debe estudiarse. El gobierno ahora no está en su mejor momento en términos de recursos económicos. Sin embargo, hay que entender, vuelvo y reitero, que las clases no se suicidan. Sin embargo, el mecanismo para tratar de resolver el problema de tránsito no puede ser el que los titulares del país sean llenados de enfrentamientos, de encontronazos, de pedradas limpias para tratar de definir una demanda tan justa desde hace muchos años. Porque ¿qué es lo que queremos? Modernizar el transporte. Esa es la inquietud, modernizar el transporte, dar respuesta a la demanda de asientos. Sin embargo, veo que cada nuevo gobierno, a excepción de otros que han comenzado a tratar de modernizarlo y que están ahí, tiene inconvenientes con esta situación tan delicada. Bueno, reitero mi preocupación en ese sentido y mi solicitud, mi sugerencia para que se dé a conocer el tipo de contrato que se ha hecho con esta gente. Porque que su historial no es bueno. Su historial no es bueno. Y dicen que perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue comiendo huevos. Nos vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas.
que decidiste hacerlo más que pensarlo y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Todos tenemos un sueño, ese que no nos deja dormir. En ocasiones está tan dentro de nosotros que se puede quedar ahí sin que se cumpla. Despertarlo solo depende de ti. Despierta tu sueño y juntos lo hacemos realidad. Con 2 millones en efectivo para tus sueños. Participa y sé uno de los 12 ganadores. Canjea 10 puntos por boleto. Genera boletos adicionales con productos patrocinadores o utilizando tu tarjeta de crédito 5. Sirena, más de una emoción. Si los adultos respetaran las señales de tránsito, no existieran tantos niños tristes. Por la falta de sus padres, yo quisiera que nada se accidentara. Pero eso es solo posible si los conductores respetaran las señales de tránsito. Así tendríamos un país mejor organizado y niños felices. Por favor, hazlo bien. Hazlo por nosotros. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas. Porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Muy bien, amigos, continuamos con Mañana Boreal de este lunes. Un abrazo desde Santiago de los Caballeros para todo el país y el mundo. Vamos a saludar a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán en su 45 aniversario de su creación con la jornada a propósito de este aniversario, el 45 años. Hubo una actividad, una jornada, un día con la comunidad. Entonces, durante esta actividad se desarrollaron varios encuentros con personas en el sector de Atomayor, al sur del municipio de Santiago. Las autoridades también aprovecharon para ofrecer una serie de servicios, gente que aprovechó para ponerse al día. También se destacó la presencia del presidente de la República en Noriega, aquí en la parte sur, para poner en funcionamiento un tanque de potabilización del agua, y eso va a eficientizar el que el líquido tan importante llegue a los vecinos, a las personas, ¿verdad? En buena condición. También quiero aprovechar en este aniversario, en esta semana aniversaria, para hacer un llamado a Corazán, porque en la zona sur, Girasoles, la Villa Magisterial, hay falta de suministro. Se ha estado interrumpiendo el suministro de agua desde el viernes en la noche. Los moradores ahí se han estado preguntando qué está pasando, que hay cortes del servicio tan vital como es este que usamos los viernes, bueno, el viernes, el sábado, hoy domingo ya en la madrugada. No teníamos agua. Sería bueno que Corazán nos dé algún tipo de información qué está pasando con el servicio tan vital que se están haciendo cortes, repito, desde el viernes y durante todo el fin de semana. Bueno, quiero hacer una aclaración que creo que es válida. Ahorita cuando Randy se refería a las declaraciones de la vicepresidenta de la República, yo tuve un cruce. Y debo reconocer con relación al comentario de Randy. Y cuando Randy señalaba que él estaba tomando como fuente a un diario de circulación nacional, el video que se puso a circular este fin de semana, que yo dije que es un video viejo porque ella habla en futuro, no tiene, o sea, no tiene relación con las declaraciones que ella dio, que la estoy viendo aquí, y gracias a Randy por la corrección. Ella dio unas declaraciones en el municipio de Constanza, donde se reunió con productores de la zona y señalaba que el gobierno garantiza que tiene como prioridad la producción nacional y los resultados que ha tenido la alianza público-privada. Y de ahí, como son declaraciones actualizadas, porque fueron este fin de semana, fueron al cierre de la semana pasada, se trasladó a San Pedro de Macorís, donde se iba a inaugurar o se iba a poner en ejecución nuevas naves en zona franca que van a crear más de 1.000 empleos, de acuerdo a Proindustria. Ciertamente, entonces, estas declaraciones van en la línea de la protección de los productores nacionales, que es la línea que ha dicho el gobierno, aunque están todos los cuestionamientos con relación al proyecto que cursa en el Congreso de la República. Quería hacer esa aclaración porque yo estaba hablando de un video que estaba circulando este fin de semana de la vicepresidente siendo candidata vicepresidencial, y Randy se estaba refiriendo a estas declaraciones actualizadas, dadas este fin de semana por la vicepresidenta de la República. Que pienso, Atahualpa, a propósito, que la posición de la vicepresidenta ayuda mucho al gobierno, ¿no? Porque tú te imaginas que el gobierno tenga de repente en una posición de protesta al grupo productor, sobre todo agropecuario de la República Dominicana. Digo agropecuario porque es lo más inmediato, ¿verdad? Que hay otros productores de elementos, de áreas que son a más largo plazo, y entonces parece ser que la vicepresidenta, que creo que es una persona cuya familia está ligada al sector o estuvo ligada al sector, pues siente la preocupación y el peso, y entonces ella pienso que mandó
un mensaje de aliento, ¿verdad que sí? Porque hay que ponerse en la posición de los productores nacionales que de repente digan, pero ven acá, yo soy el que he estado aquí, estoy siendo afectado y si me importan productos terminados de otro país, donde yo coloco los míos. Yo creo que ese debe ser el espíritu, o fue el espíritu de la vicepresidenta de la República en un momento en que, bueno, tantos sectores se estaban oponiendo a eso, o por lo menos sugiriendo que en vez de productos terminados se asistiera al productor nacional en una serie de renglones, que sería lo correcto. Bueno, miren, adelante, Randy. No, solo recordar que ya mañana es día del periodista en la República Dominicana y que desde hoy hay una serie de actividades tanto del Colegio de Periodistas como del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, que es otro órgano complementario, y que es un día que recuerda en la historia cuando apareció el primer periódico, aunque no era diario. El primer periódico diario fue El Día, pero este fue el Telégrafo Constitucional. Óiganle el nombre, porque el telégrafo era la novedad, ¿verdad?, que había en el momento para transmitir una información, aunque regularmente se limitaba a dar informaciones de familia, salgan rápido, fulano enfermo, todo el mundo conoce eso, pero también fluían algunas informaciones de interés público. Entonces surgió en 1821, un día 5, pero como las actividades empiezan desde el día antes, habrá una serie de actividades, Miguel, los amigos televidentes, aquí en la República Dominicana para recordar esa fecha y se extiende toda una semana, la Semana del Periodista. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente, y es que como todo cambia, la tecnología ha cambiado los medios de comunicación. El periodismo como tal tiene un gran reto. Miguel Franjul, director del Listín Diario, uno de los periodistas con más formación de la República Dominicana, viene desarrollando una serie de actividades, difundiendo por artículos, y creo que ya publicó un libro donde recoge los nuevos retos del periodismo. Para yo no alargar este comentario, solo decir que para ser periodista usted tenía que ser empleado. Por lo tanto, el periodismo no era una profesión liberal. Usted había que contratarlo. Pero en la medida en que la tecnología ha ido apareciendo, un periodista ya puede ejercer de manera independiente y ser autogestionario, es la palabra. No necesariamente depender de que lo empleen, aunque todavía sigue el vínculo de periodista en calidad de empleado de algunos medios. Pero el periodismo ha ido pasando a ser de un oficio no liberal a un oficio que puede ser de autogestión, y que la era digital pone un gran reto, que es que antes los periodistas dábamos la información y la gente esperaba el medio, ¿verdad?, para enterarse. Ahora está ocurriendo lo contrario. Un hecho se desarrolla en un escenario, una persona con un celular la recoge, le agrega a veces detalles reporteriles, vamos a suponer, de un periodismo ciudadano espontáneo, y lo difunde y nos llega a nosotros los periodistas. ¿Qué les parece? Entonces el periodismo cae en una situación de reto de cuál es el papel del periodista en este momento que vive el mundo con esta transformación de la realidad a través del avance de la tecnología. Miren, Yulisa Álvarez hace un trabajo con relación a las multas y recaudaciones que recibe el Ministerio Público a través de las infracciones de tránsito que coloca la DGCET en nuestro país. Y de acuerdo a ese trabajo, en el año 2021, la DGCET impuso 1.5 millones de contravenciones. Aunque hay una nueva ley que cambia lo de la tarifa por infracciones, se ha estado aplicando la ley anterior cuya la mayoría de las multas están en 1.000 pesos. La de mayor es 1.600 y algo de pesos. Pero lo que me llama la atención del trabajo de Yulisa Álvarez es que
Las recaudaciones reportadas por el Ministerio Público en el año 2021, hago un paréntesis para explicar esto, porque estoy hablando de la DGCET y estoy hablando del Ministerio Público. Lo que pasa es que las infracciones de tránsito van a la Procuraduría General de la República, al Ministerio Público, y de ahí hay una especie de partición de lo que es la ejecución de ese dinero que entra por contravenciones. Y de acuerdo a los reportes del Ministerio Público, solo se cobraron 353 millones y un poquito más durante el año 2021, que como aclara el Ministerio Público, eso no significa que esos 353 millones son de contravenciones correspondientes al año 2021. Porque si nos vamos a que en el 2021 se colocaron 1,5 millones de contravenciones y poniendo una cifra redonda, dejándolo en 1,000 pesos todas las contravenciones, estaríamos hablando de 1.500 millones de pesos. Y solo se recaudaron 353 millones de pesos. El mecanismo para hacer valer esas contravenciones en nuestro país todavía no existe. Y no existe porque la mordida de la ley es muy floja y no tiene el mecanismo, no tiene los dientes o la fortaleza para aplicarla. Me explico. A usted le ponen una multa por exceso de velocidad, por haber violado una luz del semáforo en rojo, por haberse aparcado mal, por andar sin licencia o con licencia vencida, y le pusieron la multa y usted la dejó ahí. Y a menos que no tenga que buscar un certificado de no delincuencia o de buena conducta, como se dice, a través de la página de la Procuraduría General de la República, que no le dan esa carta, no le genera esa carta el sistema. Si usted tiene una multa de tráfico activa, pues usted se puede pasar la vida entera sin pagar esa multa, porque no hay un mecanismo que a usted, a menos que se le incluya la renovación de la licencia. Si usted le toca renovar la licencia, le puede salir en el sistema que usted tiene una multa y que no puede renovar la licencia si no paga esa multa. La mayoría de esas multas muchas veces son tumbadas en los tribunales de tránsito porque debe ir un representante de la DGCET para sostener eso. Imagínese usted que a usted le pongan una multa en la cumbre de Bonao o de Villa Altagracia. Usted reside en Santiago, pues va a un tribunal de Santiago y resulta que ese día el de la DGCET no fue y se le tumban las multas. Ojalá que pudiéramos crear un mecanismo que sea expedito, que sea rápido para cobrar esas infracciones, porque el dominicano sobre todo entiende por el bolsillo. Cuando le dan en el bolsillo, ahí duele. Pero mientras tanto, nadie le hace caso. Sí, le pusieron la multa y se acabó. Y no va y la paga con la intención de quitarse eso de arriba. No, cuando le toca alguna restricción por alguna diligencia que tenga que hacer, entonces ahí la paga. Entonces, lo que señalo es la desproporción que hay entre las infracciones impuestas y las recaudaciones que llegan, que se hacen efectivas en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República, que reitero, con las mismas palabras del Ministerio Público, de que estas multas, estas recaudaciones, no necesariamente corresponden al periodo de cierre del año 2021. Pueden ser del 19, pueden ser del 18, porque tampoco se llevan estadísticas en ese sentido. No, yo no sé, pero además tiene que haber otra forma, porque en otros países tú violas una ley de tránsito, tú crees que nadie te vio y cuando tú llegas a tu casa 2 días después encuentras una notificación de que tú violaste un semáforo en rojo de manera indebida, pero además te llega la fotografía mismo de tu vehículo pasando en rojo para que no alegues ignorancia, ¿verdad?
Ahí se evita el hecho de que el policía de tránsito tenga que ir porque no es práctico. No es práctico. Es más, el policía de tránsito se atreve a no ponértela. Es más, si el policía de tránsito sabe que tú eres periodista, no te la pone porque no tienen miedo. No sé a qué, porque bueno, yo no he hecho uso nunca de mi oficio para violar la ley. Hay quienes lo hacen. Mi vehículo no dice comunicador por ningún lado, ni periodista, ni nada. Yo soy un ciudadano más. Pero ellos le tienen un poco de miedo. Pero tampoco, ¿cuántas multas a los choferes del concho se le ponen al día? Se le pueden poner 200 y ellos no la pagan y además se la quitan. Y eso sí es verdad que no hay forma de, no es que ellos violan la ley, es que no hay forma de que cumplan con una. Se van al carril que no es. Te rebasan en lo que llamamos aquí el corte de pastelito, que es venir a la izquierda y de repente delante de ti doblar a la derecha a pulgadas de tu vehículo sin haber puesto ninguna señal ni nada. En el carril que es para doblar obligatorio, siguen derecho. En la luz amarilla es de prevención para que tú te pares, no, ahí es que ellos aceleran. En el caso de los que usan motocicletas, ahí no, eso no tienen ni idea de que existe la ley de tránsito. Rebasan por la derecha, te sorprenden. Si hay 2 filas de vehículos esperando que un semáforo cambie para avanzar, ellos vienen desde allá atrás en cabriola. Por la calzada. Doblando por aquí, doblando por allá, rayan un vehículo. Y el policía de tránsito está parado ahí en la esquina. Más pendiente de una morena, ¿verdad? Que no se ve mal, de acuerdo a una descripción que pudiera eventualmente hacer Miguel con más maestría que yo. Oye, atender a su asunto. Bueno, pues, empiezan a parar vehículos como para que se sepa que están trabajando. A veces para un vehículo blanco, después otro blanco para justificar que le están dando seguimiento a algo. Y no están dando seguimiento a nada. pero oye esto, la ley actual, la ley nueva de tránsito, que es desde el año 2017 que se aprobó esta nueva ley de tránsito, la 6317, si mal no recuerdo, establece debía estar implementándose ya. Y ahí es que se establece el tema de las sanciones con puntos en la licencia de conducir. Y de acuerdo al Intran, a la DGC también, esta ley va a tener 3 fases de aplicación. La primera es la coordinación entre todos los departamentos o direcciones generales que intervienen en el tema de las contravenciones. La segunda es de orientación y educación a la ciudadanía. Y la tercera, entonces, sería lo de las sanciones. Pero ¿cuándo vamos a empezar a implementar la ley? Que tiene ya 5 años, que fue aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo, que establece sanciones que creo que la mínima es de un salario mínimo. Y un salario mínimo en el Estado son 10,000 pesos. Para ustedes tengan una idea. Cualquier infracción, por mínima que sea, lo mínimo que va a pagar, de acuerdo a esa ley, es 10,000 pesos. Salario mínimo. Pero... Y para que ustedes tengan una idea, el 79% de los ingresos del Ministerio Público fuera del presupuesto asignado en el presupuesto nacional general de la Nación proviene de las infracciones. El 79, casi el 80%, 79 y un piquito, provienen de las infracciones generalmente de tránsito. Oye, la ley obliga a que en el caso del motorista, que es un dolor de cabeza y que son parte del desorden en Santiago por muchísimas razones, falta de educación, la misma indulgencia por parte de las autoridades en momento dado de aplicar con severidad estas normas, crea un desorden que tú no encuentras cómo buscarle solución. Ahora mismo hay un vecino que está pasando por momentos difíciles porque un pariente lo chocó un vehículo, él se metió en vía contraria, por suerte que él andaba con el casco protector, pero en el lado de aquí,
¿verdad? Protegiendo el codo, Miguel. Exacto. Entonces, resulta que ahora es posible, el chofer no se sabe dónde está, sin embargo, la posibilidad de que vayan a un juicio, él tiene, ¿verdad?, ese inconveniente de decir, y si en caso de que vaya el chofer que agredió, de que no andaba con el casco protector, porque ¿para qué se usa el casco protector? O sea, ¿para qué se impone el casco protector? Entre otras debilidades que hay. Bueno, despedimos esta parte de Mañana Boreal. Creo que Randy tenía algo ahí antes de finalizar a Mañana Boreal. ¿O lo va a dejar para el café con leche, camarada? Así es. Una información antes de despedir Mañana Boreal. En este fin de semana se habló mucho de que podía producirse una reunión entre Putin y Zelensky en el conflicto Ucrania-Rusia. La información que se publicó ayer domingo con relación a la participación de Rusia, el encargado, el director, el jefe del diálogo por parte rusa ha dicho que todavía no están las condiciones para llegar a un documento que sustentaría una reunión Zelensky-Putin, y que aunque se ha avanzado bastante en términos de que Ucrania se comprometa a no permitir bases militares en su territorio, a no ser miembro de la OTAN y garantizar la neutralidad de Ucrania, reconociendo la soberanía de Rusia sobre Crimea, las otras partes, los otros puntos no se han podido consensuar y por ende en el mismo horizonte no se vislumbra una reunión Putin-Zelensky en los próximos días. Esa es la situación que se está dando en la mesa de negociaciones, que podría continuar en el día de mañana. Hay 2 refinerías de petróleo que fueron destruidas. Ahora sí, despedimos Mañana Boreal. Venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros, que regresamos en un par de minutos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.